Ser Podcast. Votación del dictamen del proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Votos emitidos 345, sí 188, no 150, abstenciones 7. En consecuencia, queda aprobado el dictamen. Señorías, les recuerdo que desde las tribunas no está permitido aplaudir. Episodio 18. Y fue ley. Feliz año a todos, feliz año Nerea. Feliz año, compañero, feliz año a las oyentes, los oyentes, les oyentes de Lo Normal. Estrenamos el año con un episodio muy particular, un episodio especial en el que vamos a tener una gran protagonista. No vamos a desvelar mucho más, ¿no, Nerea? Vamos a hablar de la ley trans, así que ya os podéis imaginar. Vamos a hablar de la ley trans como en tantos episodios, pero en este con un poquito más de alegría, la verdad. Allá vamos. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Este es el episodio número 18 de Lo Normal. Creo que no exageramos si decimos que una tercera parte de los contenidos de los 17 episodios anteriores han tenido que ver con la ley trans y de derechos LGTBI. Era hora ya de hablar con la principal responsable de esta ley, Irene Montero, ministra de Igualdad. Irene Montero, ¿cómo estás? Feliz año, con mucho peso estas palabras, feliz año. Feliz, porque... año. Bueno, es verdad que muchas veces nadie dio un duro, ¿no? Porque esta ley trans y derechos LGTBI saliese adelante. Se han puesto muchas trabas, pero también, lógicamente, como son derechos que cuesta mucho conquistar, pues había dudas sobre si sería posible y ahora falta el trámite del Senado, pero digamos que ya yo creo que estamos muy cerquita, un paso, y la aprobación en el Congreso fue pues un día histórico muy bonito y tenemos ley trans sin retrocesos y estoy muy orgullosa del trabajo de los colectivos, de toda la gente que ha peleado y ha puesto el cuerpo para que salga adelante, vosotras también, o sea que enhorabuena colectiva. Irene, desde agosto hasta estos días se han aprobado o están en trámite de aprobación la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproducción y la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. No son muchas leyes para un ministerio que, según algunos, no tiene ningún contenido. Y demasiado retraso llevamos, ¿no? Lo impresionante es darse cuenta de algo que los organismos internacionales llevan mucho tiempo diciendo y las feministas también, que es lo importante que es no solo tener un movimiento feminista fuerte, un movimiento LGTBI, un colectivo trans y una furia trans muy fuerte, sino también instituciones donde hay organismos de alto nivel que son capaces de impulsar y de llevar adelante esas transformaciones a nivel institucional, ¿no? Esta es la segunda vez que hay un Ministerio de Igualdad en la historia de la democracia y efectivamente está siendo una legislatura de avances muy importantes, ¿no? Nosotras sabemos que eso, digamos, los avances y los derechos no acaban con la aprobación de una ley. Es más, después hay que vigilar su implementación, asegurar su implementación, ver si hay errores en su implementación, seguir transformando y seguir impulsando medidas, pero desde luego que los avances que estamos haciendo en esta legislatura son muy importantes. Lo que pasa es que llevábamos mucho tiempo de retraso también, ¿no? Es impresionante que hayamos tenido que esperar a 2022 para reconocer el derecho a la libre determinación de las personas trans, de la identidad de género, o para reconocer que las violencias sexuales son violencias machistas y que las mujeres que sufren una agresión sexual tienen derecho a una psicóloga o a una trabajadora social que les acompañe en el acceso a sus derechos o asesoramiento jurídico gratuito sin necesidad de poner denuncia, llamando al 016 o yendo a un centro de crisis, ¿no? Es impresionante y da cuenta de lo mucho que nos queda todavía por seguir avanzando. Es un ministerio que está generando avances y que también se enfrenta a una realidad violenta, dura. Acabas de mencionar la violencia machista. Llevamos un mes espeluznante de noticias de mujeres asesinadas. ¿Cómo enfocar
enfocáis esta realidad? ¿Cómo recibís estas noticias? También el aumento de denuncias. Es lo que nos hace no ser nada autocomplacientes. Estamos avanzando de forma decisiva en ampliar como decimos, ¿no?, las puertas de entrada seguras de las instituciones, que las mujeres sepan que no están solas, que el Estado las cree, que el Estado pone a su disposición el acceso a los derechos y sin necesidad de poner denuncia, que cualquier mujer que es víctima de cualquier forma de violencia machista, también una mujer víctima de trata o de explotación sexual, una mujer que es víctima de acoso en el centro de trabajo o que ha sufrido una violación, puede llamar al 016 y recibir esos derechos sin necesidad de poner denuncia, por ejemplo, pero obviamente no somos autocomplacientes, porque por mucho que agrandas los derechos, la violencia machista es estructural al sistema patriarcal y por tanto se siguen produciendo, bueno, no solamente asesinatos machistas en la pareja o la expareja, que es las contabilidades oficiales, sino este año hemos empezado también a contabilizar los feminicidios, los asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujeres fuera de la pareja o la expareja, y bueno, y los datos siguen siendo escalofriantes. Por tanto, incluso reconociendo y sintiéndonos muy orgullosas de todos los avances, pues no podemos ser autocomplacientes hasta que no haya ni una menos, hasta que no erradiquemos esas formas de violencia, que es lo mismo que decir que hasta que no construyamos una sociedad feminista y libre de violencias y libre de patriarcado. Volvemos a la ley trans y de derechos LGTBI. Fue aprobada, como recordábamos, por el Congreso el pasado 22 de diciembre, queda el trámite del Senado. ¿Cuándo está previsto que entre en vigor? ¿Cuándo vamos a poder disfrutar de la ley? Tenemos que ver cuál es el calendario de plenos del Senado, pero si nada cambia, entre enero y febrero debería estar la ley ya en el Boletín Oficial del Estado en vigor. Luego tiene diferentes tiempos de aplicación, pero bueno, el trámite debería terminar entre enero y febrero. Ha sido un proceso duro, tortuoso, larguísimo, que no acababa nunca. ¿Temiste en algún momento que acabara en un cajón esta ley? He sido muy consciente de que había muchas dificultades para que la ley saliese adelante y bueno, y ahí agradezco tanto a las personas trans y a la fuerza tan poderosa que tiene el orgullo y que tienen los colectivos, y también al equipo del Ministerio, porque siempre hemos estado muy convencidas de que dar la batalla merecía la pena y que precisamente esa era la principal condición para que la ley pudiese salir adelante. Pero sí ha sido un proceso muy difícil y sobre todo para mí lo más duro es que no hemos podido evitar que en el debate público hubiese discursos muy cargados de transfobia, muy cargados de LGTBI-fobia, con un cuestionamiento muy profundo a las personas trans, a su misma existencia, y de una forma muy normalizada, demasiado, en mi opinión, ¿no? Como que se puede debatir una ley, se puede cuestionar si es mejor o peor técnicamente, pero muchas veces, por desgracia, lo que nos hemos encontrado es que se utilizaba el argumento de la inseguridad jurídica o de la falta de rigor, como ha dicho una y otra vez el Partido Popular, para esconder que en el fondo lo que les pasa es que no quieren que se reconozca el derecho a la libre determinación de la identidad de género y que, como en las jornadas que organizaron hace poco, ¿no? Bueno, pues llevaban a supuestos expertos a decir que las personas LGTBI no están bien. ¿Y es la ley que a Irene Montero le habría gustado o ha habido que hacer concesiones para que finalmente ha habido que hacer el proyecto... concesiones, claramente, ha habido que hacer concesiones. Las personas no binarias no están incluidas en esta ley. Avanzamos de forma decisiva en los derechos que eran irrenunciables y aún así, si os dais cuenta, en estos últimos meses lo que hemos insistido es que la ley tenía que estar aprobada antes de que acabase el año y sin retrocesos, porque incluso del texto que salió del Gobierno podría haber ocurrido que hubiese alianzas parlamentarias que retrocediesen respecto a ese texto que ya pactamos, pero sí, no hemos llegado todo lo lejos que querríamos en cuanto a las infancias trans, en cuanto a las personas transmigrantes, como te decía, las personas no binarias no están, y en la parte de derechos LGTBI, de derecho antidiscriminatorio, nosotras también pensamos que, podemos todavía tener que avanzar en la capacidad que tenemos para combatir determinadas discriminaciones, como por ejemplo que no te alquilen un piso por ser lesbiana y por querer ser una mujer que quiere vivir con su pareja que también es una mujer, o por ser una persona trans. Creo que es una buena ley, o sea, creo que la ley reconoce los principales derechos que tenía que reconocer, avanza de forma decisiva en entender que las personas LGTBI, por su orientación sexual, por su identidad de género, sufren una serie de discriminaciones que tenemos que combatir. Reconocemos el derecho a la libre determinación de la identidad de género y eso, muy poca gente creía que fuese posible en esta legislatura cuando empezamos a tramitar esta ley, pero por supuesto que soy consciente de que hay un sabor agridulce. Entonces, esos son avances también sociales y culturales que nos van a permitir, estoy segura, seguir haciendo avances normativos o de políticas públicas en los próximos años. El pasado 22 de diciembre vimos escenas en la puerta del Congreso de mucha emoción, de mucho alivio.
mucho abrazo, y me gustaría a un nivel ya casi íntimo saber cuál de esos, si alguno de esos abrazos fue especialmente importante, especialmente significativo para el Ministerio de Igualdad al completo. Muchos. Es verdad que seguramente no estuviesen todas las personas que han puesto el cuerpo, seguramente no, seguro. Algunas porque ya no están, otras porque pues no podrían acercarse justo ese día. Además se debatió se debatió un día y se votó al día siguiente, por tanto no todo el mundo pudo estar en los dos momentos, pero todo el mundo que estaba tenía que estar y tenía todo el derecho a expresar esa alegría y muchas veces esa emoción incontenible, porque mucha gente ha puesto el cuerpo y ha dado muchísimo para que esta ley salga adelante, ha puesto cosas importantes de su vida en juego para que la ley salga adelante. Entonces es verdad que fue un momento muy auténtico, porque incluso pues sabiendo que podríamos, no sé, que a algunas personas les hubiese gustado ir más lejos, pues lo que hemos conseguido es mucho más de lo que la mayoría de gente se imaginaba que podría llegar a ocurrir, y eso ha sido pues una lucha colectiva. Había pues eso, miradas y abrazos y besos muy auténticos en ese momento, y yo creo que eso es lo que dignifica la política, eso es lo que decisivamente hace que hacer política institucional merezca la pena, y también militar, ¿no? Cuánta gente venía de otras partes del Estado, no sé, pues a lo mejor pidiendo días en el trabajo, ¿sabes? Organizándose con su familia para vivir 1 hora o 2 horas de votación y de debate en el Congreso, después de haber estado en sus pueblos peleando, explicándole a alguien lo que significa desear a otras mujeres o desear a otros hombres o ser bi. Fue muy auténtico, y eso habla de la importancia histórica también de leyes como esta, que lo que hacen, como diría el presidente Zapatero, es ampliar las oportunidades de felicidad de la gente. Sabemos que es muy cansina la labor de estar continuamente desmintiendo bulos, pero bueno, también es nuestra labor, la labor de informar. Probablemente el bulo más utilizado, y yo creo que el más dañino, ha sido aquel que asegura que esta ley va a provocar el borrado de las mujeres. ¿Qué le podemos decir a esto? Bueno, lo primero es que yo quiero distinguir lo que es las preguntas, digamos, que desde el desconocimiento, desde la falta de contacto con las vidas trans o con los derechos de las personas trans se tiene, ¿no? Y que son dudas legítimas. Yo lo vivo con, pues yo qué sé, en el grupo de padres y madres del cole de mis hijos, con los entornos menos politizados, ¿no? Tus amigas y amigos. Hay preguntas que es normal hacerse si nunca te las has hecho y que se tienen que poder expresar. Pero eso es diferente a la estrategia sistemática y planificada de tratar de cuestionar los derechos de las personas trans y de sembrar la LGTBI-fobia, la transfobia en el debate social. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la duda legítima o la pregunta legítima o el desconocimiento, y por eso es tan importante hacer pedagogía, y otra es la planificación, la voluntad planificada de decir, quiero mentir sobre esto porque estoy en contra del reconocimiento de estos derechos, y como no lo puedo expresar a las claras, lo hago a través de mentiras. Quienes están borradas son las personas trans, borradas de los derechos y del reconocimiento legal de su propia vida. Muchas veces, sobre todo desde la izquierda, se hace esa oposición, ¿no?, entre los derechos materiales, las cosas del comer, y los derechos culturales o identitarios. Es que no hay nada más material que el derecho a ser, no hay nada más material que tu identidad. Si tú no puedes ir todos los días al trabajo y contar con quién has estado la noche anterior, o contar con quién convives, o contar quién te gusta, tu vida está seriamente condicionada. Y esto, por no hablar de las vulneraciones de derechos, de que te llamen puta bollera, o que te asesinen al grito de maricón, como le pasó a Samuel, o que sufras violencia, palizas, discriminaciones, que no te den un contrato de trabajo porque eres bollera o porque eres una mujer trans, ¿no? Entonces, las mujeres trans son las que fundamentalmente han estado borradas durante muchas décadas, incluso estando en primera línea de las conquistas de derechos de todas, de las leyes, de las políticas públicas, incluso del discurso social que invisibilizaba esas realidades y que lo trataba desde la incomprensión, desde la burla, desde la enfermedad, desde la asunción de enfermedad. Estáis locas, estáis enfermas, sois delincuentes. Eso ha ocurrido en nuestro país hace no tanto tiempo, y sigue ocurriendo, que hay una violencia LGTBI-fóbica, que es de la que más crece, ¿no?, en proporción. Entonces, pues yo creo que lo que tenemos que hacer como Estado
es garantizar esos derechos y combatir esas violencias y esas discriminaciones con toda la contundencia, y nunca ampliar derechos borra los derechos de las mujeres, que somos más de la mitad de la población, ¿no? Distingues entre mentiras intencionadas, dudas legítimas. La labor de este ministerio se ha colocado, o sea, os han colocado en un marco defensivo constantemente, en un marco defensivo que no ha permitido explicar las cosas en profundidad. Has utilizado la palabra estrategia. Esto es una estrategia premeditada de reacción machista, el hecho de sencillamente hacer peso muerto para que no se pueda avanzar, sino que estemos siempre resistiendo. Yo creo claramente que sí, con todos los derechos feministas, no solo con la ley trans. En el debate público en estos años hemos escuchado machaconamente como, bueno, ¿qué más queréis las mujeres, ¿no? Si ya tenéis todos vuestros derechos reconocidos, y además la mayoría de las denuncias que hay por violencia machista son denuncias falsas. Y eso, con los datos, cualquiera que quiera comprobarlo ve que es evidentemente mentira, no un poco mentira o sujeto a interpretación, es simplemente mentira. Entonces, cuando se usa ese argumento, cuando se dice la violencia de género no existe, o las denuncias, las mujeres utilizamos las denuncias falsas como forma de vengarnos de las parejas o exparejas que nos han hecho daño y nos abandonan, claramente lo que estás haciendo, compañero, compañera, es mentir, es mentir. La violencia machista existe, las personas trans existen, sus derechos son derechos humanos, y a partir de ahí, efectivamente, sí que tiene un componente ideológico muy fuerte, porque lo que estamos viviendo en todo el mundo es, bueno, pues la decisión política y social de hacia dónde queremos dirigirnos, y hacia una sociedad donde todo el mundo puede vivir con más derechos, y donde hay igualdad, y donde hay justicia social, y donde todas las identidades y todas las orientaciones sexuales y todas las vidas se pueden expresar con los mismos derechos, o si hacemos un camino de involución democrática donde cada vez hay más armarios, donde cada vez hay unos roles más establecidos que generan una desigualdad muy profunda entre mujeres y hombres, siendo las mujeres más de la mitad de la población, y donde seguimos teniendo también una estructura económica de injustísima redistribución de la riqueza, del tiempo y de los cuidados, ¿no? Donde las mujeres siguen ocupándose de las tareas del hogar, de la carga mental, de los cuidados de las personas queridas, de los seres queridos, y por tanto tienen menos oportunidades de desarrollar sus proyectos de vida. Eso es estructura económica. Ningún país, ninguna economía, el capitalismo no se sostiene. Si digo una semana, lo mismo alguien me saca un cálculo de que son 8 días, pero no se sostiene. Igual es un día y medio. Igual es un día y medio, ¿verdad? Sí, yo diría que tira más a un día y medio. Pero ninguna estructura económica se sostiene sin las tareas invisibles, no remuneradas de las mujeres precarias, las que no tienen papeles, las que vienen de otros países a buscarse la vida, que son las que asumen esas tareas, o las que limpian en un hospital, ¿no? Pues claro que hay quien no quiere que avancemos hacia más democracia y hacia más derechos, y por tanto utiliza esas estrategias para evitar que los avances en derechos se puedan producir, o para deslegitimarlos cuando se producen. Fíjate que hablabas de esa estrategia, y algunos de los bulos que comentábamos antes, hay algunos que ni siquiera son interpretaciones de la ley, hay algunos que directamente son invenciones porque su negación es explícita en la ley. Es explícita, por ejemplo, en el artículo 41.3, y me refiero a uno de esos bulos que está en el top 10, que es el que dice que un hombre podrá cambiar registralmente su sexo para poder eludir la legislación contra la violencia machista. Completamente mentira, porque además nadie puede eludir sus responsabilidades con la justicia y con la legalidad de nuestro país, mucho menos yendo al registro, pero sobre todo por una cuestión, no porque lo diga el artículo 43, que efectivamente dice claramente que en el caso de violencia de género no va a afectar, ¿no?, ese posible cambio registral. Las mujeres llevamos siendo violadas, agredidas, invadidas en nuestros derechos más fundamentales, y en concreto en el de la libertad sexual, durante milenios, sin necesidad de que ningún hombre se haga pasar por una mujer. Un hombre no necesita hacerse pasar por una mujer para violar a una mujer. Precisamente parte de lo que construye el patriarcado es que eres muy hombre cuando invades la libertad sexual y cuando vulneras la libertad sexual de una mujer. Entonces, a nada que, leas 2 páginas de violencia machista en cualquier libro, manual, o que escuches y que observes la realidad, te das cuenta de que ningún hombre necesita hacerse pasar por una mujer para violar a una mujer, para agredir a una mujer, para hacerle un comentario impertinente, para vulnerar y atacar su derecho a la libertad sexual. Otro de los... Perdón por hacer el repaso de bulos, pero siempre queremos ser un podcast divulgativo y de referencia. Es muy importante, además. Hay que insistir. ¿Podrán hombres condenados por delitos contra la libertad sexual, violadores, para que nos entendamos, cumplir su condena en prisiones para mujeres?
es que los hombres van a cumplir sus condenas en cárceles de hombres y las mujeres lo harán en cárceles de mujeres. Pero es que eso no lo dice la ley, es que eso ya está en vigor en España a través de una orden ministerial que se hizo hace muchos años y que está en vigor ya. Los hombres cumplen su condena en el caso de que sean condenados en módulos de hombres y las mujeres lo hacen en módulos de mujeres. Y en el fondo lo que está detrás de ello es el cuestionamiento de que una mujer trans es una mujer. Claro. Eso es lo que está detrás. Eso es lo que está detrás. ¿Y cuáles son los requisitos que creemos que tiene que cumplir una mujer trans para ser calificada como mujer? Tiene que operarse sus genitales, tiene que hormonarse. Hasta ahora eso es lo que pasaba, ¿no? Con la ley anterior había que pasar 2 años de hormonación y un proceso de análisis psiquiátrico que dijese usted es una persona enferma que tiene disforia de género. Bueno, pues eso son vulneraciones de derechos fundamentales. Las mujeres trans son mujeres y ya desde hace muchos años en España pueden cumplir sus condenas de prisión en módulos de mujeres porque son mujeres. Por eso me quiero referir a esto, porque detrás lo que está es el cuestionamiento de si una mujer trans que tiene pene es menos mujer o no es mujer. Y eso es transfobia. Lo siento por decirlo con esta claridad, pero es transfobia. Y a veces se puede dudar legítimamente desde el desconocimiento o desde el no haberse acercado nunca a esa realidad. Pero es importante que la respuesta sea contundente, también con mucho respeto. Eso es transfobia. Sí, fíjate que hay, no sé si llamarlo paradoja, llamarlo contradicción, de aquellas que decían literalmente que las mujeres trans tienen pito y sin embargo consideran que la ley promueve castraciones, amputaciones y tratamientos hormonales lesivos, ¿no? Y eso es otro de las cosas que es verdad que además más ha calado y más preocupa a muchas familias, ¿no? Como si esta ley obligase o favoreciese la hormonación de los niños y de las niñas, de las infancias trans, cuando es todo lo contrario. Precisamente hasta ahora, con la ley en vigor en nuestro país, para ser reconocida como una persona trans legalmente, tenías que pasar obligatoriamente, siendo mayor de 18 años, porque los menores de 18 años no tenían acceso a poder cambiar en el registro la mención de su sexo. Siendo mayor de 18 años tenías que pasar obligatoriamente por 2 años de hormonación y por ese proceso médico psiquiátrico que acreditase que eras una persona enferma, ¿no? Que tenías disforia de género. Precisamente lo que hace esta ley es eliminar esos requisitos. Es decir, el Estado reconoce tu identidad sin necesidad de que tú te tengas que hormonar. Tú harás tu transición y te hormonarás con el adecuado acompañamiento médico. Por supuesto, en este país, si tú quieres hacer una transición que incluya hormonas o que incluya una operación, por supuesto que hay personal especializado en el ámbito de la salud pública, pero no tienes por qué hacerlo. Y no eres menos mujer o menos hombre por no hacerlo. Eso es lo que reconoce esta ley. Y también para los niños y las niñas, precisamente lo que reconocemos es que tenemos que ser capaces, sobre todo en sus ámbitos más cercanos, en el ámbito educativo, en el acompañamiento a las familias, de acompañar ese proceso de transición y de respetar y reconocer su identidad sin necesidad de que tomen la decisión de hormonarse. Y obviamente, si se quieren hormonar, tendrán que tener una determinada edad, un acompañamiento médico, toda la especialización puesta a su servicio, ¿no? Para que tengan todos sus derechos garantizados. Claro, se llama autodeterminación de género. Por eso. Se llama autodeterminación de género y otro de los bulos más repetidos es que los países que la han reconocido han tenido que recular. Sí. Nada, es que es un bulo. Una mentira repetida 1000 veces. Sí, ¿no? Con pero una que no se firma convierte en muy verdad. Una firma muy conocida. Sí, no se convierte en verdad por ello y vamos, muchos de esos países que se mencionan ni siquiera han tenido legislaciones que avancen de forma decisiva o que reconozcan la libre determinación de la identidad de género, no es verdad. Y de hecho, vamos, todas las instituciones europeas, la comisaria europea Helena Dalli ha estado muy encima de este proceso de aprobación porque sabéis que ella en su país fue también pionera en el desarrollo de una ley que garantizaba la libre determinación de la identidad de género. Todos los organismos internacionales nos piden que avancemos en este sentido, el del reconocimiento de la libre determinación y la lucha contra las discriminaciones por motivos LGTBI-fóbicos o transfobos, vamos. O sea que no, en la mayoría de los casos ni siquiera tienen una legislación que garantice la libre determinación de la identidad de género y es que son mentiras, es que es simplemente mentira.
Otro de los bulos, no sé si llamarlo bulos, medias verdades, medias mentiras, porque aquí uno ya se termina perdiendo, que ha surgido últimamente. Este es de los últimos días, es el que hace alusión a la posibilidad de que personas del colectivo LGTBI puedan acceder a diferentes ayudas de la administración, incluso que puedan tener ventajas a la hora de acceder al empleo público. ¿De qué estamos hablando realmente y cómo se va a articular esto? De combatir las discriminaciones. Lo que pasa en nuestro país actualmente es que cuando una persona LGTBI sale del armario, tiene muchas más posibilidades de sufrir discriminaciones, de que no le den un trabajo, de que no le alquilen un piso, de que no le dejen entrar en un bar. Y eso tiene que acabarse, porque la orientación sexual o la identidad de género no pueden ser motivos de discriminación o de impedimento para desarrollar tu legítimo proyecto de vida. Entonces, lo que la ley hace es señalar una serie de situaciones o identificar una serie de situaciones en el ámbito laboral, en el ámbito del acceso a la vivienda, a la salud, y decir, bueno, si se están produciendo discriminaciones, digamos claramente que, por ejemplo, un casero o una casera no puede no alquilarte un piso porque tú seas una mujer que vive con otra mujer. Tan sencillo como esto. Y que, si lo haces, pues tiene que haber un proceso de sanción administrativa que reconozca que eso es una discriminación que no se puede producir en nuestra sociedad. Y así, con diferentes derechos, eso en el ámbito laboral. Yo creo que, por ejemplo, en el ámbito laboral va a ser muy importante también la labor que se haga desde las representaciones de los trabajadores y trabajadoras, la representación de los sindicatos, porque al final en cada empresa, ¿no?, pequeña, grande, hay que ir construyendo esos códigos de buenas prácticas, esa dinámica según la cual las empresas protegen los derechos de las personas LGTBI. Entonces, la ley marca unos estándares, pero después eso pues hay que desarrollarlo de la forma más obligada, ¿no?, y normativamente más garantista posible. Pero lo que la ley hace es eso, básicamente, identificar, o sea, no dar más derechos a nadie, sino identificar precisamente lo contrario, situaciones en las que hay vulneraciones de derechos o discriminaciones que son estructurales, porque la LGTBI-fobia, la transfobia sigue estando presente en nuestra sociedad, precisamente porque es una estructura de desigualdad, que por cierto está muy relacionada con el patriarcado. Y, por tanto, identificamos esas situaciones y decimos, oye, esto no se puede producir y cuando esto ocurra tiene que haber una respuesta por parte de las administraciones. Uno de los aspectos de la ley de los que creo que no se ha podido hablar suficientemente, precisamente por el marco defensivo al que ha sido lanzada constantemente, el marco de desmentidos, es la prohibición expresa de las mal llamadas terapias de conversión. Sí. Terapias de conversión que no se aplican, se perpetran. Dice Saúl Castro, promotor de la asociación No es Terapia, que la prohibición quedará prácticamente sin efecto porque las sanciones que se imponen son administrativas y que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, varias organizaciones que impartían estas terapias habían conseguido saltarse la ley. ¿No habría que haber acudido al Código Penal para sancionar a quienes promueven este tipo de...? Conozco la posición de No es Terapia y no solo de otros colectivos. Y yo creo que vamos a tener que ir viendo cómo se implementa. Efectivamente, fíjate que, por ejemplo, desde las organizaciones LGTBI, quienes conocen lo que significa una terapia de conversión, mal llamada terapia de conversión, lo que dicen es, la ley es poco dura, digamos, podría endurecerse más y podría tener que ir por vía penal en lugar de por vía administrativa, pero el bulo al que nos enfrentamos mayoritariamente en la sociedad es que estamos prohibiendo a las personas LGTBI ir al psicólogo. ¿Cómo podemos decir que una persona LGTBI no necesita acompañamiento psicológico, ¿no? No tiene problemas una persona LGTBI, que es como, mire, una persona LGTBI puede ir al psicólogo las veces que quiera, porque de hecho muy sano que es que todas cuidemos nuestra salud mental y vayamos al psicólogo. Lo que estamos diciendo es que una persona, por ser lesbiana o por ser bi, no puede ser sometida a una terapia, mal llamada terapia, a una tortura que te diga que eres una persona enferma y que no te preocupes que con un poquito de adecuada intervención de un experto o una experta que sabe mucho, te vas a reconducir, vas a volver a ser una persona normal y entonces te van a volver a gustar los hombres, ¿no? Como si la normalidad fuese que a una mujer le guste un hombre y a un hombre una mujer y todo lo demás sea una cosa, bueno, pues eso, anormal, una enfermedad, no estar bien, son cosas que hay que se viva en privado, ¿no? Lo que estamos diciendo es que no te pueden someter a esa tortura, a decirte que eres una persona enferma y que necesitas curarte. Creo que la ley avanza de forma decisiva en señalar que eso no son terapias legítimas y que lo que hacen es vulnerar los derechos fundamentales de las personas LGTBI, pero efectivamente, si vemos que en su aplicación
nos hemos quedado cortas en el planteamiento que se hace de sanción administrativa, habrá que replantearlo y revisar cómo podemos acabar realmente con que esas terapias se produzcan, porque efectivamente, o sea, de verdad le destrozan la vida a muchísimas personas LGTBI y no hay derecho, vamos, o sea, que es una vulneración de derechos fundamentales que no se puede producir. Sí, en su momento en este podcast hablamos con Saúl Castro de que además están económicamente sostenidas por unas fuerzas enormes, organizaciones internacionales. Organizaciones internacionales. Claro. En el anterior episodio de Lo Normal, en el episodio navideño, José María Núñez, presidente de Triángulo, expresaba como propósito de Año Nuevo que las relaciones entre el colectivo LGTBI y una parte del feminismo volvieran a la normalidad. ¿Es posible que se modere esa tensión, que volvamos a ser los cómplices que hemos sido en estas últimas décadas en la lucha por nuestros derechos? Pienso que nunca hemos dejado de serlo, honestamente. Creo que el feminismo, de una forma abrumadoramente mayoritaria, es consciente de que los derechos feministas y las reivindicaciones específicamente LGTBI van de la mano. O dicho de otra manera, que los derechos LGTBI también son derechos feministas. Y no solo lo creo yo, en la huelga del 2018 una mujer trans leyó parte del comunicado con toda normalidad y sin que eso supusiese ninguna duda ni ningún cuestionamiento de la compañía o de cómo esas luchas van de la mano. Soy muy consciente de que para algunas feministas el reconocimiento de la libre determinación de la identidad de género ha supuesto pues una carga de crítica al ministerio, de crítica al gobierno, de crítica a las personas LGTBI o al colectivo LGTBI, pero honestamente creo que el movimiento feminista y el movimiento LGTBI somos muy conscientes del origen de nuestras discriminaciones, también de las diferencias y de la diversidad, pero vamos, que nunca hemos dejado de ir de la mano y no vamos a dejar de ir de la mano, porque por lo que estamos luchando es por un mundo donde todo el mundo pueda ser quien es sin perder ni un solo derecho por ser quien es. Es que me parece el objetivo más noble que se puede tener y por eso el movimiento feminista es la punta de lanza de las transformaciones democráticas de este país. Si bien es cierto que en el debate público se ha visibilizado que hay algunas compañeras feministas que tienen críticas a la ley trans o que directamente no creen que el derecho a la libre determinación de la identidad de género sea un derecho o que hay que reconocerlo, pero eso quizá ha opacado la realidad, y es que el movimiento feminista, el movimiento LGTBI vamos de la mano y nunca nos hemos soltado esa mano. Con la ley tan cerca, ¿qué se espera de estas posiciones que creo que hacen más ruido de lo que realmente representan, de estas posiciones trans excluyentes? ¿Qué se espera? ¿Se espera aún más virulencia? ¿Se espera un acercamiento? ¿Se espera una cierta negociación, aunque no sea una reconciliación total? Porque al final el feminismo, pues como decías, es un movimiento muy vivo, en el que siempre ha habido discrepancias, disenso, discusiones, y así tiene que ser. ¿En qué punto estamos? ¿Qué podemos esperar? Porque hemos vivido un par de años bastante desgarradores. Completamente. Yo creo que la aprobación de la ley y su despliegue, junto con todos los avances feministas que estamos siendo capaces de conquistar en estos años, no solo a nivel institucional, sino también a nivel del debate social, ¿no? La lógica del solo sí es sí no es solo una ley, es que hay muchísimas mujeres de todas las edades, pero especialmente las generaciones más jóvenes, que son muy conscientes de lo que significa su libertad sexual y de que si dicen sí es sí y cualquier otra cosa es una agresión. Y eso, si ves las generaciones pues de nuestras madres, incluso las nuestras propias, nos hemos enfrentado a muchas situaciones en las que no teníamos tan claro y no era tan fácil que otra compañera u otra persona nos dijese eso o que la sociedad validase esa posición. Creo que se va a imponer la lógica de los derechos humanos y que, como además el movimiento feminista es un movimiento que está transformando verdaderamente nuestras sociedades y que está a la vanguardia, al frente, en la primera línea de la lucha por más democracia y por más derechos, es que no tiene otro camino. No sé cómo, de quizás suena un poco como casi de fuerza divina, ¿no? Y no creo en esto. Creo que todo es esfuerzo y lucha colectiva y decisión colectiva, pero creo que el camino está muy claro. No hay otro camino que la defensa de los derechos humanos y ese es el camino que yo creo que se va a imponer y tenemos retos muy importantes para acabar con las violencias, para redistribuir la riqueza, el tiempo y los cuidados y para garantizar
garantizar todos los derechos para todas las personas. O sea que la tarea sigue siendo titánica. En esos furibundos ataques que hemos estado escuchando en los últimos tiempos al Ministerio de Igualdad, muchos de ellos tienen que ver con la ley LGTBI, con la ley trans, evidentemente, pero alguno que de ellos de los últimos tiempos tiene que ver también con la ley del solo sí es sí, y en relación con la reducción de condenas. Es un debate que sigue acaparando minutos y minutos y minutos en radios, televisiones y periódicos. ¿Cabe alguna modificación en la ley para que determinados delincuentes no vean reducidas sus penas? Siempre que hay un cambio profundo en el Código Penal, y esta ley, la ley del solo sí es sí, implica un cambio muy profundo porque pone el consentimiento en el centro y, por tanto, se abandona el criterio de la violencia o la intimidación como criterio definitorio de las agresiones sexuales y pasamos a poner en el centro el consentimiento, por tanto, la libertad sexual de las mujeres. Siempre que hay un cambio profundo en el Código Penal, se produce un momento de transición. Recordábamos en estos días, por ejemplo, con la implementación de la Ley 1/2004, que hoy a cualquiera que le preguntes en todo el espectro político, salvo la extrema derecha, ¿no?, negacionista de la violencia, lo considera un avance fundamental en la historia de la democracia, y desde el año 2004 ha habido una gran especialización en el ámbito judicial, en el ámbito psicológico, para favorecer la adecuada respuesta a las víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o la expareja. Pero cuando se aprobó esa ley, en los primeros años de aplicación de esa ley hubo dificultades muy importantes en la aplicación de ese cambio en el Código Penal y de esa ley integral. Hubo un 158% de aumento de los sobreseimientos, esto es, mujeres que denunciaban ser víctimas de violencia en el ámbito de la pareja o la expareja y que sus procedimientos quedaban archivados, quedaban sobreseídos y, por tanto, esas mujeres se quedaban sin la adecuada respuesta y protección por parte del Estado. Se plantearon 180 y pico cuestiones de inconstitucionalidad desde los propios tribunales, es decir, tribunales que al recibir casos de violencia de género decían esta ley es inconstitucional, lo planteaban al Tribunal Constitucional los propios tribunales y esos procedimientos quedaban paralizados. Y esto pasó durante años. Es decir, que todas las leyes que suponen un cambio profundo, y sobre todo las feministas en el Código Penal, tienen un periodo de tránsito que desgraciadamente lleva a que haya víctimas que sufren, que son revictimizadas. Ojalá eso no ocurriese, pero eso no quiere decir que la ley no sea sólida. Y de hecho no es una ley solo de cambio en el Código Penal, es una ley integral que sobre todo lo que nos permite es decir, hola, somos el Estado y el Estado reconoce que hay miles de mujeres que son víctimas de violencias sexuales por todo el territorio y que como Estado tenemos ya la obligación de que si usted es víctima de una agresión sexual o de acoso en el trabajo o de trata con fines de explotación sexual o de explotación sexual, usted puede llamar al 016 sin necesidad de poner denuncia y tener una psicóloga especializada o una trabajadora social o asesoramiento jurídico gratuito, que a finales del año 2023 tiene usted que tener un centro de crisis abierto 24 horas los 7 días a la semana, uno por provincia, para que viva usted donde viva, pueda dirigirse allí y obtener sus derechos. Que si a usted la violan y va al hospital, no tiene en ese momento que decidir si va a poner denuncia o no, para que solo si pone denuncia, como ocurre ahora, podamos recoger y conservar adecuadamente las muestras. Esas muestras se recogen sin que tú decidas si vas a poner en ese momento la denuncia o no. Y cuando tú te sientas preparada para decidir si pones o no la denuncia, tú puedes decidir ponerla y entonces esas muestras están ya recogidas. Porque por muy sólida que sea una ley, siempre está sujeta a la interpretación judicial, lo hemos visto y hemos visto que el Poder Judicial, y esto es un dato, no es una opinión, es profundamente conservador, está atravesado, como toda la sociedad, de sesgos machistas y es a lo que se enfrenta al fin anula la ley, a esa última decisión. Bueno, eso es lo que dice el Comité Federado de Naciones Unidas, ¿no? Nos alerta a España y a todos los países de que los sesgos y los estereotipos machistas, esta es la recomendación general 33, los sesgos y los estereotipos machistas en el ámbito de la justicia, no solo en los jueces, en todos los operadores del sistema judicial, pueden comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia. Esto lo dice Naciones Unidas, es grave, ¿no? De lo que estamos hablando. Precisamente por eso, no solo la ley solo sí es sí, también el Pacto de Estado contra la Violencia de Género dice la formación y la especialización son tareas fundamentales, no solo en el ámbito judicial, abogados y abogadas, también en los psicólogos y psicólogas, trabajadoras sociales. Si no nos formamos, y de hecho en eso España ha avanzado mucho en estos últimos años, aunque nos siga quedando mucho por avanzar, si no nos formamos adecuadamente, no daremos una respuesta adecuada a las mujeres, ¿no? Entonces, claro que ahí hay una tarea muy importante y también una tarea, yo creo, que tiene que ver con la forma en la que se
se articula el debate público, porque hay muchas audiencias y muchos tribunales que no están revisando sentencias porque están aplicando el decreto que sacó Fiscalía General del Estado y la jurisprudencia establecida, que no están revisando esas penas y que a lo mejor no están recibiendo la misma atención mediática, pero son muchos más casos que los que sí se están revisando, ¿no? Por tanto, para los que no revisan la ley está bien y es sólida, y para los que revisan no, o realmente estamos ante una dificultad de aplicación de la ley que, insisto, también en el 2004, aunque fuese de otra manera, vimos, porque siempre que hay un cambio en el Código Penal que es profundo y que reconoce derechos feministas, yo creo que eso no es menor, pues hay un tiempo de transición que hay que pasar, ¿no? Ha sido el blanco de tantos ataques y tan explícitos que nos hemos acostumbrado a una expresión que debería ser un oxímoron, ¿no? Violencia política. ¿Cómo se aguanta esto? ¿Cómo se lleva esto? Pues en equipo, en equipo y siendo muy conscientes de que es una tarea política. Es decir, yo creo que en eso la memoria feminista es nuestra protectora, ¿no? Es como un abrigo que nos arropa permanentemente, porque todas las mujeres, que nunca solas, siempre juntas, en colectivo, aunque unas sean más visibles que otras en determinados momentos o ocupen posiciones de mayor responsabilidad. Siempre que hemos avanzado, ha habido una reacción en forma de cuestionamiento de nuestros derechos y también una de los propios derechos que conquistamos, pero también una reacción en forma de violencia política, en forma de tratar de disciplinar a todas venciendo a una, ¿no? Si lo que consiguen es que desconfiemos de la calidad normativa de nuestras leyes, de los derechos que estamos conquistando, de la pertinencia de conquistar esos derechos, si consiguen que nos metamos en un debate sobre cómo las feministas tenemos que hacer política. Las feministas, cuando hacemos política, no podemos gritar. Tenemos que ser las de los acuerdos y los consensos. Los disensos y las broncas, que a veces son los que permiten que después haya un avance, eso para los hombres, eso que lo hagan los hombres, ¿no? Las feministas solo tenemos una forma legítima de hacer política, y si no, vas a recibir el reproche social de todos, ¿no? El escrutinio de tu vida privada. Para ser una mujer feminista que hace política, institucional o no, tienes que cumplir con una serie de requisitos en cómo organizas tu vida, con quién te relacionas. Bueno, pues al final todo eso implica o busca que a ti no te merezca la pena en términos personales, pero con eso también que todas las que tienen que venir o las que ya están haciendo otras tareas digan, hombre, pues a lo mejor no me meto, ¿no? Porque si la respuesta que voy a recibir es esto, pues a lo mejor no me merece la pena, porque somos feministas, somos luchadoras, pero queremos proteger a los nuestros, queremos proteger nuestras vidas, queremos seguir trabajando, que queremos vivir y ejercer nuestros derechos, además de conquistar y de luchar con otras. Entonces, en equipo siempre, porque hay momentos muy duros y muy difíciles, y si estás sola no puedes, nunca. Y con mucha conciencia de que esto es un proceso político que ni somos las primeras, ni desgraciadamente seguramente seamos las últimas en vivirlo. Todas las mujeres que están al frente, de alguna manera u otra, sufren esa violencia política, y en América Latina lo tienen muy teorizado, porque vamos, a Berta Cáceres o a Marielle Franco directamente se las cargaron, las asesinaron, ¿no? Y han intentado asesinar a la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, y hay una violencia que se sufre que es muy fuerte. Y bueno, las mujeres trans no os quiero ni contar, ¿no? Porque estamos hablando, digamos, de mujeres muy reconocidas desde el ámbito de la sociedad civil o de la política institucional, pero vamos, que a cualquiera que se signifique en un colectivo, en su pueblo, en su ciudad, ¿no? Luchando por los derechos de todas, también puede que en su curro un día le digan, oye, no te renovamos el contrato porque sabemos que estás metido o metida en cosas. Esto también en la lucha sindical, es decir, que la discriminación o las consecuencias de ser una persona visible en la lucha, pues se llevan sufriendo durante mucho tiempo por muchas personas, y lo que hay que hacer es decir, no, somos más, y además avanzamos en derechos, que es la forma de combatir, yo creo, esa reacción, ¿no? A más reacción, más derechos. No podemos perder de vista que esto es una estrategia sostenida, y me gusta utilizar la palabra estrategia porque hay una sensación de ofensiva bélica, hostil, violenta y organizada durante mucho tiempo, no solamente violencia política, sino también violencia mediática. Hay espacios hay espacios en los que se insulta a la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, de manera casi de patio de colegio, que es doloroso de ver y que funciona como advertencia y disciplinamiento para las mujeres. La escena de Carla Toscano, de los insultos que te profirió, era la punta del iceberg. Bueno, la gente que... Tanto que 10 minutos antes lo había hecho la portavoz del Partido Popular de una manera casi igual, se puede consultar en el diario de sesiones. Y que la hemeroteca nos da abundante material violento a este respecto. Sí.
Ya en un nivel Irene, no en un nivel ministra, hubo cierto alivio en que el pico llegase hasta ese punto para poder decir, ¿veis? O sea, ¿veis lo que es todo mi día a día? Es verdad que ese día y esos días, de alguna manera, para mí fue muy emocionante ver la reacción, el momento de la reacción, sobre todo de las compañeras, ¿no? De toda la mayoría feminista de la Cámara, en pie, con emoción, o sea, como un momento de muchísima complicidad, sobre todo entre nosotras, pero también con los tíos, o sea, de decir hasta aquí, o sea, hasta aquí, es emocionalmente muy hermoso y políticamente creo que tiene mucha fuerza, porque indica que sabemos lo que está ocurriendo, sabemos que estamos avanzando y sabemos que hay una reacción a esos avances, ¿no? Y sobre todo esa emoción se puede traducir en acciones políticas, en que cada vez tenemos más claro que estamos ante una estrategia de violencia política por parte de los reaccionarios y que eso tiene que tener una respuesta por parte de la mayoría democrática y feminista. Pero honestamente no fue alivio lo que yo sentí, porque de hecho, en mis primeras declaraciones, creo ya, dije, no, esto no va a parar, esto va a ir a más. O sea, como me preguntaban, ¿no?, los periodistas ¿cree que esto ha sido el punto final o no, el momento? No, esto no se equivoquen. Mientras haya avance, va a haber esa reacción y van a utilizar todos los medios a su alcance para evitar que aprobemos leyes, que las implementemos de forma correcta. Si pueden, van a intentar llevarlas al Constitucional, a ver si se pueden declarar inconstitucionales esas leyes. Están avisando de que si en algún momento gobiernan, quieren derogarlas, quieren incluso derogar leyes que ya están aprobadas en comunidades autónomas que reconocen derechos feministas o derechos LGTBI. Entonces, honestamente, esto no va a parar. No va a parar porque no tiene que ver con que les caigas mejor o peor. Tiene que ver con que su estrategia para frenar los avances feministas es ridiculizarnos, cuestionar nuestros derechos, hacer que no solamente que no nos merezca la pena a una, porque es que después de mí vendrá otra y después otra y después otra. Pero la cuestión es disciplinarnos a todas, que dudemos de nosotras mismas como movimiento, como mujeres organizadas en un movimiento tan poderoso como el movimiento feminista a nivel internacional, que no tengamos apoyos de otras compañeras en otras partes del mundo, ¿no? Que al final entre nosotras dudemos y digamos, bueno, yo mejor no me significo apoyando a esta, porque si lo hago va a tener unas consecuencias negativas. Por eso muchas veces también, que eso lo hemos hablado muchas veces, pues el humor es un arma tan poderosa, ¿no? Y es tan importante lo que hacéis, Nerea, y bueno, es que es súper importante el humor. A veces es inaccesible el humor, en momentos como aquel es inaccesible, no es posible el acceso siquiera, porque la rabia es tal. Y la conciencia de lo que dices, o sea, la conciencia de me están amenazando personalmente, esto es lo que te va a pasar si hablas, sí, esto es lo que te va a pasar. Puede ser, lo que pasa es que, o sea, si te das cuenta, fíjate, aparte de desplegar tanta violencia, ellos utilizan muchísimo la estrategia de la ridiculización. Sí. Estas son las niñas. ¿Cómo va a ser una ley buena si la hacen 4 niñas? Claro, porque es que debe ser el único ministerio, el de igualdad, en el que, mirando la dirección del viento, unas niñas, que no sé cuántos años creen que tenemos, redactamos las leyes. En el Ministerio de Igualdad no hay funcionarios y funcionarias del más alto nivel técnico como en cualquier otro ministerio, no hay personas expertas en violencias sexuales con las que hayamos estado trabajando los últimos 5 años para elaborar, yo que sé, la ley del solo sí es sí, o en el caso de la ley LGTBI o la ley trans, no solo con los colectivos, sino con catedráticas, personas que llevan décadas estudiando esto, organismos internacionales. Ellos usan mucho la técnica de la ridiculización, porque saben que si tocas la fibra del humor también en el adversario, pues es más fácil. Es más fácil decir, estas niñatas, ¿no?, que se pasean por Nueva York, no como Ayuso, que ella no se pasea por Nueva York, pues no saben hacer leyes. Es más fácil a través de la ridiculización, pues también nosotras tenemos que usar el humor como un arma muy poderosa, precisamente para dejar sin argumentos al adversario, para decir, oye, es que es evidente que estamos peleando por nuestros derechos y que tienen que ser reconocidos, y que lo absurdo es que en pleno año 2022 tú sigas pensando que puedes despertar a tu mujer y sin que ella consienta tener una relación sexual. Eso es lo que es absurdo. A veces ni siquiera nos dan los chistes hechos, porque utilizan que haya sido cajera como un insulto. Ojalá todos los gestores y gestoras de lo público tuvieran que pasar una buena estancia de trabajo de cara al público, porque eso es fundamental para conocer la realidad, la condición humana y muchísimas cosas. Un país debería sentirse orgulloso de que haya igualdad de oportunidades, de que una cajera pueda llegar a ministra. Es que yo creo que eso cabe en todas las cabezas. Y que bueno, que te da unas herramientas de gestión y
tiene relación con las personas el hecho de trabajar de cara al público, que son absolutamente privilegiadas. Lo digo yo, que he trabajado muchos años de cara al público y que de verdad les mandaría a todas las personas de esa cámara a hacer unas pequeñas estancias de trabajos de guardarropía, cajeras, reponedores. Les vendría increíblemente bien. Hay una cosa, Irene, en la que están de acuerdo prácticamente todas las empresas de demoscopia de este país. Si la izquierda tiene alguna posibilidad de ganar las elecciones de noviembre, esa posibilidad pasa porque las fuerzas a la izquierda del PSOE se presenten unidas. ¿Se van a presentar unidas? Bueno, nosotras estamos haciendo nuestra parte para que así sea, ¿no? Nos toca, en primer lugar, afrontar unas elecciones municipales y autonómicas que nos tienen que permitir gobernar con más fuerza, revalidar esos gobiernos de coalición que existen a nivel autonómico y también a nivel municipal, y seguir empujando las transformaciones, porque un país no solamente se transforma desde el gobierno, digamos, de todo el país, sino también desde las comunidades y los ayuntamientos, que muchas veces además tienen las competencias fundamentales de las cosas que nosotras estamos legislando y estamos tratando de avanzar. Entonces, a nosotras nos toca hacer nuestra parte, que efectivamente es trabajar por la unidad. Lo más importante es garantizar la unidad, y no porque lo diga una empresa demoscópica, sino porque yo creo que también es lo que quiere la mayoría de la gente que quiere votarnos, y sobre todo porque es el momento histórico en el que necesitamos construir avances, y para eso una de las condiciones es, desde nuestra diversidad y desde nuestras diferencias, poder articular acuerdos que nos permitan seguir avanzando unidas. Así que vamos, ahí hay un compromiso firme por parte de Podemos. El otro día, en el último Consejo Ciudadano Estatal que teníamos, nuestra secretaria general, Yone Belarra, pues lo expresaba con mucha contundencia, ¿no? Que la unidad es lo más importante. Además es que, bueno, como desde que nacimos hemos trabajado para eso, cuando mucha gente consideraba que la unidad no era tan importante o que no era posible de conseguir, y hemos ido avanzando en ese sentido, en los mecanismos de trabajo conjunto, diferentes organizaciones desde la diversidad, pues ahora es también lo que toca. Irene Montero, muchísimas gracias por habernos acompañado en Lo Normal, y bueno, gracias panorámicas por los avances y los esfuerzos en la defensa de los derechos de nuestro colectivo de corazón. Es un gran alivio, la verdad. Gracias a vosotras, y gracias por el trabajo que hacéis, porque aunque lo hablábamos antes, ¿no? Aunque para nosotras muchos argumentos estén una y otra vez en nuestras cabezas y nos parezcan evidentes, que haya comunicación, trabajo periodístico que informa, que trata los temas desde el respeto a los derechos humanos, desde el cuidado de la diversidad, y conscientes de que también tenéis una función social, política, si me permitís, aunque no sea política institucional, pero de cuidar la sociedad y de asegurar que la gente pueda vivir con todos sus derechos garantizados, es muy importante y no siempre abunda. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Ruth Toledano es periodista y activista. En cierta medida ella es responsable del título de este podcast. Ruth hace balance de 2022 en nuestra primera columna del año. Amigas, amigos y amigues de Lo Normal. En términos LGTBI, este año 2022 ha sido contradictorio para mí. Por un lado, he asistido a la mejor boda lesbiana posible, la mía propia, que hemos celebrado por amor y por disidencia. Me he casado con una mujer que es un regalo de la vida y que cuenta que se enamoró definitivamente de mí cuando yo iba en orgullo dentro de un carrito de la compra, arrastrado hasta el portal de mi casa por un grupo de lesbianas, entre las que diría que estabas también tú, Nerea Pérez de las Heras. Yo enarbolaba un cartel que decía: Normal es un programa de mi lavadora. Y mira cómo acabó el programa, con el corazón centrifugando. Sin embargo, ha sido uno de los años más tristes en términos comunitarios, porque no es normal lo que ha pasado. Lo que ha pasado ha acabado bien, porque finalmente se ha aprobado la ley trans, pero en el camino hemos tenido que asistir a una violencia que no es normal contra las personas trans y no binarias. No es normal que filósofas feministas se alineen con la ultraderecha para cancelar derechos humanos. No es normal que escritoras, abogadas, profesoras, trabajadoras feministas hayan aplaudido en redes
descalificativos hacia las personas trans dignos del peor tugurio de machirulos. No es normal el ensañamiento contra las víctimas de una profunda y sostenida discriminación, ni es normal la infantiloide y obsoleta obsesión con las gomas de borrar. Para Mina Amigas, la cantante italiana. En fin, que hay abstenciones que no podemos normalizar. Así que, entre lo personal y lo político y viceversa, otro año más de extremos, amigues. Menos mal que estos extremos se han tocado en el final feliz, aunque aún nos quede mucha lavadora por poner. Nerea, creo que queda poco más que añadir a lo que ya han dicho Irene Montero y Ruth Toledano. Yo creo que tanto con la conversación con una como con la firma de la otra está todo dicho en el episodio de hoy, ¿no? Absolutamente todo. Esperamos que sirva de referencia, como ya hemos dicho, que acudáis a él cuando tengáis dudas y cuando venga esa ofensiva machista y LGTBI-fóbica que desgraciadamente está muy activa. Y ojalá acudieran a este episodio precisamente quienes desatan esa ofensiva, pero me da la impresión de que eso no va a ser así. Ojalá. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Tony Quart. Realización, Carlos Nicolás. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas. Cadena SER. La radio.